Vamos a hablar sobre ese tema también con el politólogo Fernando Tuesta, quien además ha entregado a través de las redes sociales un interesante cuadro donde se menciona la cantidad de montos que se han recibido y también se recibirá en este quinquenio. Buenas tardes, señor Tuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, si tenemos que buscar responsabilidades, a quienes se tendría que dar la mirada directamente, señor Tuesta, por un lado, por la generalidad de los conceptos de los que hablábamos con Christopher y del control finalmente de estos recursos, por la idoneidad y la aparente falta de ética que tenían para los destinos que se le estaban dando. Para empezar hay que aclarar que este es un artículo de la ley de partidos políticos del año 2003. Es decir, de hace 18 años. Se puso en práctica recién a partir del 2017. Y son los partidos que están en el Congreso que hacen las leyes. Y lo que hicieron es dar leyes de control muy laxo. Ese es el tema para empezar. El financiamiento público tenía dos propósitos. Si antes los partidos solo recibían financiamiento privado y los gastos son cada vez mayores, el problema es que los partidos no tenían cómo responder. Entonces tenían que recibir plata de privados. Y allí eran vulnerables ante el dinero de quienes ostentan justamente dinero, que pueden ser de corporaciones hasta el dinero mal habido. Es así que en el mundo, en realidad, se entrega financiamiento público directo y en toda la región de América Latina así se hace. En el Perú se entregó entonces dinero del 2017, tal como el buen informe que ha señalado Christopher Acosta. Se ha entregado del 2017 al 2019 el Parlamento disuelto cerca de 40 millones de soles. Y del 20 al 21, es decir, el del Parlamento corto complementario, 20 millones. Y de acá al próximo quinquenio van a recibir los partidos 77 millones. Hay 3 partidos que van a recibir durante todo este periodo. Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso. Han recibido hasta ahora otros 12 partidos. Eso no está mal, porque el propósito era justamente equilibrar, ¿no?, delante de los partidos que sí recibían dinero privado y ingente dinero privado de los que no recibían. Y por otro lado, justamente bajar la vulnerabilidad de los partidos ante esta fuente de ingresos. Pero resulta que en el momento de la aplicación de la norma, que dicho sea de paso cambio, obliga a los partidos a que por lo menos el 50% de este dinero que entrega el Estado debe ser usado en información, capacitación e investigación. Esta es una copia, una mala copia, por cierto, de la ley alemana, en donde los partidos son grandes partidos y están asociados a think tanks o grupos de investigación, en donde se investiga. Acá en el Perú, ¿quién investiga? Las universidades con ajustas. ¿Cómo van a investigar los partidos políticos? Entonces, ¿qué ha pasado y qué está pasando ahora? Aparte de varias cosas. Por ejemplo, de enero a octubre, hoy, octubre, ¿cuánto han gastado los partidos en términos de gastos ordinarios? Pago de locales, administración, servicios públicos, X cantidad. Pero resulta que a fin de año tienen que entregar a la OMPE los gastos, señalando que la mitad de todo eso es investigación, capacitación e información. ¿Saben lo que hacen los partidos? Comienzan a correr para gastar. Al correr va a haber mal uso de todas maneras. Ese es un primer tema. Un segundo tema. La ley no va a colocar límites a una consultoría, pero hay unas consultorías que parece que son muy caras o hay sobrecostos que difícilmente una entidad del Estado, por ejemplo, podría contratar. De otro lado, tal como ya lo ha comentado justamente en la entrevista que le has hecho a Christopher, sí, los allegados, ¿quiénes están beneficiando? Determinados grupos de personas. Esto lo puede decir un reglamento o una ley difícil, porque pueden existir efectivamente personas cuyo perfil en realidad calza con la necesidad del partido. Pero los partidos son los principales responsables. En realidad, el uso dudoso y de repente mañana el mal uso, si se investiga, lo único que va a ocurrir
es una corriente contra el financiamiento público. Y si esto se elimina, casi que no existe, digamos, solamente en Venezuela y en Bolivia, donde no hay financiamiento público. Imagínate, solamente esos dos países y qué tipo de países. Regresaríamos solo al privado, donde caes a manos justamente de quienes ostentan, que son corporaciones y hasta de informales, de ilegales, que es uno de los grandes problemas de la política peruana. Y señor Tesa, precisamente, por ejemplo, vemos el beneficio o las personas beneficiadas con una maestría de la Universidad de La Rioja, y que son, por ejemplo, Karina Beteta, Roy Ventura, Segundo Tapia y también Luis Galarreta. Entonces, claro, si bien es cierto, hay algunos controles que se necesitan, también hay un tema de responsabilidad de cómo se han usado estos recursos de las propias organizaciones, más allá de que hoy por hoy no se hayan afinado, digamos, la forma de utilizarlo. Y, por ejemplo, Christopher mencionaba algo interesante, ¿no? ¿Cómo se sentirán las personas miembros de estas organizaciones políticas en las bases, tantos ciudadanos que, por ejemplo, no tienen el acceso a educación superior? Pongo un ejemplo, hemos visto o vemos constantemente a veces la precariedad del debate en el mismo Congreso de la República, y uno podría ponerse a pensar qué interesante sería en todo caso, bajo ciertos criterios, poder más bien promover la educación dentro de esas organizaciones políticas, es decir, que los líderes sean personas preparadas debidamente, que puedan dar mayor sustento y argumento también a los objetivos de ciertas organizaciones, que sería más bien promover la educación de los ciudadanos. Yo no conozco que la ley diga que ese dinero es para educación. Y una maestría es educación. Claro, lo van a hacer pasar por capacitación, eso por un lado. Por otro lado, es reconocido, subrayado, que en el Perú, sobre todo en los partidos y en las bancadas, el transfugismo es moneda corriente. Si a uno le pagan una maestría, es en realidad para uno mismo. Correcto. ¿No? El beneficiado es directo. Se podrían pagar, ¿no? El financiamiento público no estaba para este tipo de cosas. Sí, capacitación. La capacitación ciertamente también para los dirigentes. Claro. Eso no está por qué excluirlos, ni congresistas, pero ¿han habido acaso algún tipo de mecanismo por el cual, en primer lugar, la militancia se enteraba? Algún tipo de concurso interno, claro, también, o valoración de que algunos cuadros tienen que estar mejor capacitados y por lo tanto entregarles, no sé, un tipo de capacitación especializada. Y entonces hay que buscar. Yo creo que esto es simplemente la punta del iceberg de un tema mucho más profundo, donde los partidos no están haciendo uso debido, porque el fin último era fortalecer a los partidos. ¿Se está fortaleciendo de esta manera? Por lo menos parece que no. Y esto ya es preocupante. Ilegal no ha sido, pero esto no es suficiente como una respuesta. ¿Hay alguna falta o sanción que se merezca, por ejemplo, cuando se detecta la falta de idoneidad en el gasto? Por ejemplo, con el diario Tu Causa, que parecía más bien un diario de propaganda política del líder del Frente Amplio. Claro, por ejemplo, ellos parece que lo han puesto en capacitación. Sacar un periódico podría ser como gastos ordinarios, pero esto también incluso es discutible, pero en todo caso ahí podría ser. Porque la idea de gastos ordinarios es que el partido funcione. El partido funciona, digamos, con locales, tienes que pagar la administración, los servicios públicos, etcétera, y algún tipo de personal debe tener una pequeña burocracia, de repente gastos que tienen que ver con información, tu página web, todos esos son gastos ordinarios. Pero sacar un periódico, que por lo demás casi ahora nadie saca un periódico de partido, ¿no? Esto es, en realidad, no tiene el impacto deseado. Y además comienza pues a crearse esta idea, esta sospecha, ¿no? Que muchos de estos gastos de repente, algunos en alguna proporción, van a ir a parar a los que manejan el partido, algunos dirigentes. Esto se habla mucho en relación al financiamiento público directo. Y entonces, repito, esto le hace daño en general a este mecanismo, le hace daño a los partidos
y de ninguna manera lo fortalece. Ahora, usted ha publicado este cuadro donde finalmente señala cuánto han recibido del 2017 al 19, 20, 21 y recibirá entre 2022 y 2026. Yo le pregunto, ¿la militancia tiene la posibilidad de pedir algún reporte del uso de estos recursos a su misma agrupación política? ¿Tiene que hacerlo mediante OMPE? Es que cada partido tiene su propio estatuto y reglamento, ¿no? En los estatutos y en otras normas internas del partido podría ocurrir. Pero estamos hablando realmente de partidos, la gran mayoría informales. No creo que los militantes tengan capacidad de exigir. En todo caso, sí, al Estado siempre se le puede, a la administración pública siempre se le puede solicitar la información. Ya está apareciendo. Ustedes mismos en las investigaciones han recurrido a información que proviene justamente en este caso de la OMPE. Pero quiero señalar algo que espero no sirva. En el caso de los partidos que reciben, son los partidos que tienen representación en el Congreso. Y acá hay un tema. Resulta que una bancada se inicia con determinado número de congresistas producto de los votos. A los 5 años, muchas veces esas bancadas se han partido o han disminuido. Por ejemplo, Peronos por el Cambio ingresó con 18 y terminó con 5. Sí. Pero recibía a lo largo de los años la misma cantidad del año 1, ¿no? Entonces, puede darse el caso o el Frente Amplio la vez pasada. El Frente Amplio tenía 20 congresistas y se partió. 10 se fueron, pero esta nueva bancada no recibía el dinero. Recibía el dinero del Frente Amplio, que solamente tenía 10 congresistas. Y lo iba a recibir durante todo el periodo inicial de los 5 años, aunque se truncó, y luego fue a recibir en el caso de este Congreso complementario, ¿no? Claro. Y lo otro, y en tercer lugar, lo siguiente. Los partidos que tienen hoy representación en el Congreso recién van a recibir a partir del 1 de enero del próximo año. ¿Quiénes están recibiendo ahora entonces? Todavía los partidos del Congreso que terminó sus funciones en julio. O sea, hay partidos que ya perdieron la inscripción y sin embargo siguen recibiendo. La ley está mal dada. Bueno, la ley debía hacer que apenas terminen o apenas se caduque, el periodo parlamentario, se debe terminar el financiamiento. Son parte de los, creo yo, vacíos, errores de la norma que es necesario de todas maneras enfrentar. Ahora, le pregunto, y para ir terminando, vamos a esperar definitivamente que sean los mismos congresistas que velen por hacer una reforma, una modificación a este reglamento, cuando lo que se entiende también es que ellos se van a ver afectados por estas modificaciones. ¿O aquí más podemos mirarle para tener la expectativa de que se haga una iniciativa legislativa al respecto? Bueno, el gobierno tiene iniciativa legislativa, los también representación. Tienen iniciativa legislativa, pero quienes finalmente aprueban las leyes son los congresistas. Ellos se van a limitar, bueno, hasta ahora se han limitado. Las veces que han habido reformas han sido por presión externa, producto de situaciones como las que estamos ahora viviendo. Pero son ellos los que producen pues las leyes, ¿no? Entonces, si salen temas como este a la luz pública, hay una reacción de la ciudadanía, los partidos se verán obligados, como ha ocurrido en otras ocasiones, a discutir sobre este tema. El dinero siempre ha sido un problema y ahora más si el dinero viene de fuente pública. Así es. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo nuevamente. No, gracias a ustedes. Al señor Fernando Tuesta, politólogo, por habernos aclarado un poco también el panorama. Vamos a ver qué hacen desde el Congreso de la República, mientras vamos a pasar a otros temas.